vamos a hablar un poco sobre el vendaje neuromuscular. En primer lugar, tenemos que conocer qué es el vendaje neuromuscular. Muchas veces las personas dicen de repente si el vendaje tiene algún tipo de medicamento, tiene algún tipo de analgésico, por eso se utiliza, por ejemplo, en cuestión de analgésicas. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que el vendaje no tiene ningún efecto, ningún tipo de medicamento, ¿verdad? El efecto del vendaje depende de la técnica que se utiliza y con qué objetivo se utiliza el vendaje. ¿Qué es el vendaje neuromuscular? Es un vendaje, ¿verdad? Que se utiliza generalmente con fines ya sea correctivos, con fines circulatorios, con fines de calmar el dolor y generalmente están hechos por un material de algodón, ¿verdad? Elástico y después tiene un componente pegajoso, ¿verdad? Que es hipoalergénico. Es muy interesante el efecto que se puede utilizar hoy en día como ayudante del tratamiento para distintos tipos de lesiones o patologías que se van presentando, como la otra vez hablamos, por ejemplo, del, eh, del vendaje, ¿verdad? Elástico, hablábamos de la media compresión elástica. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos mencionar también la utilización del vendaje neuromuscular también para cuestiones circulatorias, que vamos a ir viendo enseguida. ¿Qué características tiene, verdad? Las características generales del vendaje en sí es que sus propiedades son parecidas a la piel, ¿verdad? Como el peso, la densidad. Su comportamiento mecánico es también similar al de la piel. Proporciona informaciones a los nociceptores ligamentosos generalmente para eliminar el dolor. Por ejemplo, en el caso del pie podemos usar para la fascitis plantar, para el espolón calcáneo, ¿verdad? Que muchas, o tendinitis de repente que tenemos a nivel del, del tendón de Aquiles, ¿verdad? O de alguno de los dedos, se puede llegar a utilizar. Y también puede estimular la circulación, ¿verdad? Ayudando al drenaje linfático, procesos inflamatorios o en caso de insuficiencias venosas que de repente mencionamos en la clase anterior que se presenta muchas veces a nivel de los miembros inferiores, se puede utilizar. Los efectos fisiológicos que tienen este tipo de vendaje son varios y va a depender mucho de la técnica que se utiliza. Nosotros vamos a enfocarnos netamente en lo que vamos a utilizarlo para el pie, ¿verdad? Pero se puede utilizar para muchas funciones este tipo de vendaje. Ya va a depender de la técnica que se va a utilizar. Tenemos, por ejemplo, eh, que se utiliza para circulación linfática, y mencionamos sanguínea, por ejemplo, para los casos venosos, para reducir la fatiga muscular, para regular el tono muscular, se puede utilizar para la fascia, como mencioné, para la fascitis plantar, para corregir de repente la pisada, para ayudar a una propiocepción articular, se puede utilizar también para disminuir el dolor, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la función que nosotros esperamos tener y de acuerdo a eso vamos a utilizar la técnica. Hay que siempre recordar que nosotros tenemos un sistema nervioso y ese sistema nervioso está compuesto no solamente por el cerebro y los nervios, sino también de las terminaciones nerviosas que tenemos nosotros, ya sea a nivel de la piel, los tendones, las articulaciones, y todo esto envía una información al sistema nervioso. Entonces, lo que nosotros hacemos con el vendaje neuromuscular
es actuar a nivel de esas terminaciones nerviosas para poder producir un efecto terapéutico. Tenemos nosotros algunas terminaciones nerviosas, por ejemplo, a nivel de la piel, la verdad no me voy a detener mucho en esto, nada más para mencionar, tenemos terminaciones nerviosas que se encargan de la presión, de la vibración, de los cambios de textura, del dolor, del calor o del estiramiento de la piel y otras, ¿verdad? Entonces, todas estas terminaciones nerviosas son las que de alguna manera van a recibir la información del vendaje neuromuscular para que produzca el efecto que nosotros estamos esperando. Tenemos los más importantes que mencionar que son el corpúsculo de Pacini, Ruffini y Mechner. Estos lo que hacen es reciben la información como le estuve mencionando, por ejemplo el de Pacini, la presión y la vibración, el de Ruffini, por ejemplo, deformaciones mecánicas, estiramiento, y el de Meissner, por ejemplo, el tacto fino. Tenemos nosotros también que todo eso se transmite por medio de las fibras nerviosas sensitivas, que son las que reciben la información y va directamente al cerebro. Por ejemplo, el dolor que siente un paciente a nivel de la fascia plantar, ya sea por la presión, esa información va a ser recibida por el corpúsculo de Pacini, eso va a ser transmitido por las fibras nerviosas sensitivas y el paciente va a ser consciente a nivel cerebral de ese dolor. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer con el vendaje? En este caso, con esta órtesis, sería cortar ese ciclo de presión, ¿verdad? Para que el paciente sienta ese alivio del dolor. Entonces nosotros a ese nivel estaríamos trabajando, ¿verdad? Por eso el efecto principal del vendaje neuromuscular es el efecto mecánico, porque por medio de ese efecto mecánico es que se busca la respuesta. Es importante siempre tener en cuenta que por debajo de la piel tenemos nosotros varias capas. Tenemos la piel, tenemos una fascia superficial, una fascia profunda, tenemos el epimicio, que sería la envoltura del músculo, el músculo, y después tenemos el hueso. Entonces, hay que tener en cuenta que este vendaje actúa a nivel de la piel, de la fascia, y del músculo. Por eso se llama justamente vendaje neuromuscular, porque recordemos, como estuvimos mirando recién, tenemos terminaciones nerviosas también en todas estas capas. No actúa a nivel del hueso, o sea, yo no puedo utilizar como para tratar algo óseo, pero sí para tratar algo articular o ligamentos. Entonces, siempre recordar que existe un tejido que se llama fascia por debajo de la piel y que envuelve a nuestros músculos. ¿Cuáles son los efectos del vendaje neuromuscular, por ejemplo, sobre el dolor? Uno de los efectos es el efecto analgésico, disminuye la presión intersticial, aumentando el espacio entre la fascia y el músculo, estimula la secreción de las endorfinas. Las endorfinas son unos compuestos químicos que genera nuestro cuerpo, que nos ayuda a tolerar el dolor o estimula a aumentar el umbral del dolor para que el paciente sienta menos las molestias o dolores, y estimula los receptores de la piel tipo alfa, que son los receptores nerviosos sensitivos rápidos. Por lo tanto, al estimular esos receptores sensitivos rápidos, llega primero la estimulación del vendaje antes que la estimulación del dolor. Y de esa manera corta el efecto del dolor. Entonces hay distintas formas en la cual actúa el vendaje neuromuscular para poder calmar el dolor. Tenemos también un efecto que se llama efecto neuromecánico. Se puede estimular la fuerza si el vendaje se retrae o tensiona hacia el origen del músculo.
se puede inhibir la sobrecarga si el vendaje se retrae o se tensiona hacia la inserción, y se puede relajar el músculo si se tiene en cuenta el 0% de tensión y se ancla hacia la inserción. Esto es lo que nosotros vamos a ir practicando para la zona del pie, por ejemplo, cómo relajar. A nivel articular, nosotros podemos estimular, por ejemplo, la propiocepción para que el paciente tenga una buena pisada. Podemos tratar de corregir ciertas alteraciones articulares, ciertas alteraciones en la pisada o en la marcha por medio del vendaje neuromuscular y por medio de las técnicas que nosotros iremos también practicando la siguiente clase. Ya les hablé justamente de los receptores, para cómo se van transmitiendo el dolor, ¿verdad? Eh, bueno, si queremos nosotros, por ejemplo, corregir la posición articular, nosotros tenemos que darle una tensión a nuestro vendaje de entre el 50 al 75% de tensión. O sea, van a entenderme mejor cuando nosotros practiquemos, ¿verdad? Tenemos el vendaje tiene una cierta elasticidad y a ese vendaje nosotros tenemos que estirarle si nosotros queremos, por ejemplo, corregir una posición articular. De repente, si el paciente pisa en prono, ¿verdad? O pisa en bar o en valgo, o de repente el calcáneo va en bar o en valgo, nosotros podemos tratar de corregir esa desviación articular para que el paciente pueda de repente tener una mejor pisada. Tenemos las técnicas de ligamento, por ejemplo, o tendones, entre el 75 y el 100% del tendón, ¿verdad? Lo cual ayuda a estabilizar y ayuda a regular el movimiento corporal. Si nosotros queremos, por ejemplo, fijar una articulación, ya sea del tobillo, de los dedos, del pie, nosotros tenemos que darle una tensión superior de entre el 75 al 100% para que justamente quede fija esa zona que nosotros queremos tratar. Si queremos hablar de un efecto circulatorio, nosotros utilizamos una técnica especial en el cual nosotros podemos tener en cuenta el caso de edemas, linfedemas o hematomas, por ejemplo, que se puedan presentar en la zona del tobillo y el pie. La tensión en lo posible tiene que ser solamente del 0%, o sea, no tensión, para poder ayudar a producir un efecto de bomba vascular. ¿Qué va a producir ese efecto de bomba vascular? Va a producir un efecto de drenaje. Ese efecto de drenaje, por ejemplo, el paciente tiene hinchados los pies, tiene edematizados los pies. Al colocarle este vendaje para un efecto circulatorio, entonces va a ayudarle a disminuir, por ejemplo, el edema de los pies. O si tiene arañitas, por ejemplo, como habíamos hablado en la clase anterior, las telangiectasias, le va a ayudar también a disminuir esas telangiectasias, ¿verdad? Le va a ayudar también en el caso del linfedema, que ya habíamos mencionado, hematomas, moretones, ¿verdad? Ayuda también a todos esos procesos circulatorios que se pueden presentar en el paciente también a nivel del pie o miembros inferiores. Se puede utilizar en muchas situaciones, por ejemplo, en caso de lesiones deportivas, en casos de lesiones traumatológicas o en caso también de lesiones neurológicas y también, como los mencionamos, las vasculares. Hoy en día tiene mucho uso, inclusive hasta en la parte estética, muchos usan. Entonces, nosotros, como les dije al inicio de la clase, vamos a enfocarnos más bien en los casos en el cual se puede utilizar para la zona de tobillo y pie. ¿Cómo aplicamos? Para tener un ejemplo, del 0 al 10% de tensión, si queremos relajar la musculatura o queremos un efecto circulatorio. Si queremos trabajar la zona muscular, ya sea activando o corrigiendo la articulación, ¿verdad?
tenemos que aplicar una tensión del 50 al 100%. ¿Cómo aplicamos esa tensión al vendaje? Bueno, eso lo vamos a estar practicando el sábado. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Esto sería una técnica para fin circulatorio, para casos linfáticos, ¿verdad? Aquí vemos esta técnica, le llaman generalmente el pulpito, ¿verdad? Porque tiene como tentáculos y todo esto sirve o ayuda a drenar los hematomas, ¿verdad? La insuficiencia linfática venosa, ¿verdad? Todo el edema que va a producir esto va a ayudar entonces a drenar. Esto sería más bien para relajar, esto sería zona de la espalda, nosotros no vamos a hacer para la zona de la espalda, pero también podemos hacerlo en la zona del pie si queremos nosotros relajar la fascia plantar, ya sea para la fascitis plantar o para el espolón calcáneo. ¿Qué es lo que muestra en esta imagen? Que si nosotros aplicamos 0 al 10% de tensión, se queda arrugadito el vendaje. Al quedarse arrugadito el vendaje, eso indica que el vendaje está bien colocado. ¿Por qué? Porque descomprime la tensión sobre esa zona, estira o aumenta el espacio entre la piel, la fascia y el músculo, por lo tanto no se comprimen las terminaciones nerviosas y no se va a transmitir el dolor. Entonces, más bien ese sería el efecto para relajar también la zona. Se puede tener distintos moldes o modelos de corte de acuerdo a las zonas que vamos a utilizar. Eso también lo vamos a practicar, lo que son exclusivamente para el pie. Entonces, es importante tener en cuenta siempre qué musculitos nosotros tenemos en el pie, ¿verdad? Qué articulaciones tenemos en el pie, en el tobillo, los movimientos que tienen esas articulaciones para que nosotros podamos darle el uso correcto al vendaje. A veces algunos pacientes dicen, yo nomás me puedo colocar. No, no es que la persona, por más que sea de venta libre, no es que la persona se va a comprar a la farmacia y se pone nomás. Y por ponerse nomás, ahí ya va a tener alivio. O se venda como un vendaje normal o se lía, como dice la gente vulgarmente, como un vendaje normal y eso le va a ayudar. No. La técnica se debe hacer de manera correcta para que el efecto sea el esperado, o si no, no sirve. Bueno, aquí tenemos la técnica que vamos a utilizar, por ejemplo, nosotros, que es en un corte en B. Si es que llegan a conseguir, por ejemplo, el vendaje de 5 centímetros de ancho, tenemos que colocar un vendaje en tipo en B para relajar la fascia plantar. Tener en cuenta esto que vamos a hablar ahora. Tenemos nosotros las puntas que se denominan anclas y tenemos la base. Bueno, en las puntas que se llaman anclas y en la base no se va a tensionar, o sea, no tenemos que estirar, pero sí podemos estirar hasta un 10% si queremos relajar, por ejemplo, la zona de la fascia, eh, lo que se encuentra entre las puntas, pero la zona de las puntas no se estira. Como les dije, vamos a estar practicando cómo hacer correctamente. Siempre cuando vamos a aplicar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros vamos a tratar. Sí, vamos a tratar músculo, ligamento, vamos a tratar el movimiento de la zona, circulatorio. Después de eso, nosotros elegimos qué técnica usar, o sea, qué corte, por ejemplo, vamos a hacer. Después cortamos. Tenemos que medir también la zona que vamos a tratar, porque el pie de un compañero de ustedes, por ejemplo, puede ser más grande que el otro. Entonces, la medida no siempre va a ser la misma. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la medida. Después tenemos que tener en cuenta que la piel tiene que estar preparada. La piel tiene que estar limpia, no tiene que estar sudada, no tiene que tener talco. En el caso del pie, generalmente se pone talco,
no tiene que haber talco, no tiene que haber suciedad, polvo, no tiene que estar sudado el pie, no tiene que tener grasita, ¿verdad? Porque la piel también produce la glándula sebácea, ¿verdad? Todo eso va a producir problemas a la hora que se tenga que pegar el vendaje. Entonces, generalmente yo lo que hago es, tengo un alcoholcito conmigo, yo le rocío con el alcohol la zona y el rociar con el alcohol se seca y ya podemos colocar sin problema. También en la zona donde hay pelitos no se pega. Entonces, en lo posible, por ejemplo, la zona tiene que estar depilada para que se pueda pegar. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Y después, los otros aspectos vamos a ir repasando, ¿verdad? En la práctica, cómo tenemos que usar. La persona puede mojar el vendaje, eso es una característica también bastante interesante que tiene. No hay ningún problema con que moje, no se va a despegar y se tiene que tener en cuenta que puede durar de 3 a 5 días. Las marcas más lindas pueden durar hasta 7 días. Muchas veces queda bien pegado. A lo mejor es un poco caro, pero dura bastante también su efecto. ¿Qué conocimientos técnicos se debe tener para poder aplicar? Tenemos que tener en cuenta la evaluación, tenemos que tener en cuenta el objetivo de tratamiento, tenemos que tener en cuenta la anatomía de la zona que vamos a tratar, tenemos que tener en cuenta el músculo, por ejemplo, que se va a tener y se tiene que tener en cuenta la evaluación de la aplicación. Si nosotros aplicamos, preguntarle al paciente si le molesta, preguntarle al paciente si le duele algo, preguntarle al paciente si no le pica, porque por más que generalmente los vendajes neuromusculares son hipoalergénicos, a veces a algunos igual le causa algún tipo de reacción, entonces se pregunta. Tener siempre presente lo siguiente: el vendaje neuromuscular solamente, como cualquier otro tipo de órtesis, se utiliza solo si es necesario. Se debe evitar la dependencia del paciente, o sea, va a llegar un momento que el paciente a lo mejor va a querer que le ponga nomás por más que ya no necesite y ya en ese caso produce un efecto placebo y ya no un efecto terapéutico. Es coayudante del tratamiento. ¿Qué significa eso? Que le ayuda a tu proceso de tratamiento, pero a la vez hay que seguir con los otros procedimientos. No tiene medicamento. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No tiene medicamento, depende de la técnica que se utiliza. Cualquiera puede colocarlo, pues es pegar nomás. Hay que tener en cuenta ese aspecto también, que no cualquiera puede pegar. Tiene que tener la persona una formación en el área de salud para poder colocarlo, porque son zonas del cuerpo que tenemos que conocer anatómicamente para poder colocar. El resultado depende de la correcta técnica de aplicación y realizar una mala técnica de colocación no produce daño. Al contrario, sí puede producir daño si una mala técnica se realiza. Entonces, son algunos aspectos generales a tener en cuenta sobre el vendaje neuromuscular que lo estaremos practicando la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí?